Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua. El día 3 de diciembre se celebra a nivel mundial el Día de las Personas con Discapacidad, un momento para reflexionar, un momento para poner atención sobre las personas con discapacidad. En Nicaragua, este es un tema que se ha venido trabajando durante los últimos años, visibilizando a las personas con discapacidad, creando oportunidades y procurando de alguna manera equidad. Por lo menos eso es lo que yo creo hasta este momento. Esa es la percepción que tengo. Evidentemente no tenemos unas condiciones excepcionales todavía para la equidad de todos, pero me parece que se ha venido trabajando un poco sobre este tema y se viene avanzando. Justo hablar sobre esto, es con nosotros Juan Pío Ortiz Gamboa, que es coordinador de la Comisión de Inclusión Laboral de la Federación Nicaragüense de Asociaciones de Personas con Discapacidad. Muchas gracias por estar con nosotros, Juan Pío. Gracias por la oportunidad que nos dan y estamos anuentes para compartir todo el trabajo que se viene desarrollando en función de la inclusión a las personas con discapacidad. Como no, Juan Pío, está también el doctor Orlando Sevilla, que es el director ejecutivo de Teletón en Nicaragua. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor. Muchísimas gracias, una gran oportunidad volver a estar en este programa Adelante Nicaragua, que por un tema no solo de afinidad, sino de respeto y sensibilidad, siempre tiene presente el tema de los derechos de las personas con discapacidad. Claro, es que Extra Plus tiene como bandera a las personas con discapacidad, es parte de los propósitos, de las banderas que defendemos en Extra Plus, las personas con discapacidad, y no de ahora, ya desde hace un buen rato, Pues mucho gusto, muchas gracias por estar con nosotros, a los dos, a Juan Pío y al doctor Sevilla. Pues hacía yo esa introducción, no sé, si quieren empezamos un poquito por ahí, cómo estamos en Nicaragua en el tema de las personas con discapacidad. Yo creo que se están visibilizando las personas con discapacidad cada vez más. Algo muy importante es el trabajo que se ha venido haciendo a partir del 2007 en relación a lo que tiene que ver a la restitución de derechos de las personas con discapacidad. Hemos venido trabajando en lo que tiene que ver a las adecuaciones y los ajustes razonables que deben de tener las condiciones para las personas con discapacidad. En agosto de 2020 se construyó una guía con el MITAN, la Federación de Asociaciones Nicaragüenses de Personas con Discapacidad, para poder llegar a las empresas y llevar capacitación en función de que conozcan lo que es el contenido de la ley, de los ajustes razonables y de la inclusión laboral a las personas con discapacidad, para que también conozcan de la discapacidad y así determinar lo que son los puestos laborales y los perfiles laborales. Eso es con referencia al... Perdón, doctor. Solamente para acotar un poquito. Eso es con referencia a la inclusión laboral. Sin embargo, y ahí creo que va a ir un poquito el doctor. Me parece a mí que, es decir, el hecho de que hoy hablemos de personas con discapacidad, y que lo hagamos cada vez más, es decir, más periódicamente, que se considere tratar este tema de forma más permanente, por lo menos a través de los medios de comunicación, es algo positivo que está abonando en el camino del conocimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Algo muy importante es de reconocer en relación a lo que me estás manifestando en la divulgación del trabajo de las personas con discapacidad. Recordamos que para el 2010-2011 nosotros andábamos buscando espacio para poder hacer llegar lo que es este trabajo de hormiguita que hemos desarrollado en la restitución o en el derecho de las personas con discapacidad. Hoy más, sin embargo, a través de los medios del Poder Ciudadano y los medios independientes, no requerimos hoy de buscar un espacio.
hemos logrado incidir, y hoy los medios de comunicación, a través de la temática de las personas con discapacidad, nos buscan para que le demos información en diferentes temas que nos vamos desarrollando en relación a las personas con discapacidad y a su derecho. Sí, doctor. Pues yo creo definitivamente que se ha avanzado muchísimo. Yo recuerdo en los años 90, los años 80 o los años 90, que incluso el enfoque de las personas con discapacidad, de una noticia referida a una persona con discapacidad, era grosero, irrespetuoso. Se hablaba sin ningún problema sobre el renco, sobre el cojo, el dundo, el mongolito, etc. Y no solo en la cobertura de los medios, sino en el argot popular. Las personas con discapacidad estaban escondidas en sus casas, ¿verdad? La familia tenía vergüenza, ¿verdad?, de enseñar. Cuando invitaba a alguien a su casa, escondía a muchas personas, sobre todo aquellos que no lograban vencer el tema del duelo, la presencia en su familia de esta persona con discapacidad, y realmente se escondía, ¿verdad? Nosotros creemos que del 2001 para acá, y pues nosotros sentimos que la Fundación Teletón, junto con el apoyo que hemos recibido de los medios de comunicación, ha logrado establecer ya 20 jornadas de educación a toda la población durante las campañas Teletón durante estos años. Pues el enfoque que hemos tratado de desarrollar es un enfoque meramente educativo sobre los derechos de las personas con discapacidad. Era muy difícil antes, incluso, como bien dice Juan, lograr espacios y tocar las puertas de los medios de comunicación pidiendo ayuda para poder encontrar el abordaje. Hoy en día hay una gran sensibilidad en relación al tema. Es un tema transversal en la comunicación en nuestro país. Y si vos te fijas, que tiene que ver mucho, yo siempre pongo este ejemplo, para que podamos ver cómo ha cambiado la actitud de la sociedad nicaragüense en función de los derechos y el enfoque de la persona con discapacidad. Antes no tenía ningún problema de decir el mongolito, el tuido o el renco. Hoy vos ves que la persona duda. Y entonces, cuando se va a referir a la persona con discapacidad, normalmente toma unos segundos y empieza a buscar cómo es, capacidades diferentes, capacidades especiales, discapacidades, cómo es que se dice, y al final no es tan claro que lo correcto es como dice la convención y como se acordó, ¿verdad? En este marco de las personas con discapacidad en el mundo, referirse como una persona con discapacidad, sin ningún temor a poderlo decir y a referirse en ese sentido. Pero lo que vos ves es, al dudar y querer buscar la mejor forma de expresarse con un enfoque de derecho sobre la persona con discapacidad, entonces aquel cae en tratar de decir cualquier otra cosa. Y al final no es malo, es muy bueno, porque entonces te deja ver que lo está haciendo con un enfoque de derecho. Entonces, en este sentido, yo siento que hemos avanzado muchísimo. El hecho de que, bueno, tu programa es un programa efectivamente muy pro de los derechos de las personas con discapacidad, pero el hecho de que podamos ver en diferentes foros en el país, en los medios de comunicación, ya no solo los radiales, ya no solo los escritos, ya no solo los televisivos, sino en las redes sociales, la sensibilidad alrededor de las personas con discapacidad realmente ha permitido que se abra un poco el ambiente, y el disco duro del nicaragüense haya cambiado un poquito en este sentido, ¿verdad? Sí, justamente, ese es un tema que a mí me parece algo que es muy importante. Sí. Que dice el doctor en la parte de sensibilización o concienciación, para darle a conocer, yo soy una persona lesionada medular, mi lesión tiene 22 años de la discapacidad, y al abordar un medio de transporte selectivo, era determinante que pasaban 10, 15 vehículos y ni uno levantaba la mano. Más sin embargo, con este trabajo de esta campaña de sensibilización, se determina que desde que nos montamos al vehículo, el mismo conductor te pide la forma cómo te va a tratar, aunque también hay algunos que tienen otras actitudes. Más sin embargo, lo más importante es formar y educar a la sociedad, aún a los medios de comunicación, como dice el doctor Sevilla, los periodistas, los comunicadores sociales, a veces se la tratan de buscar para no lastimarte ni darte el enfoque de que te sientas mal
cuando quiere hablar de tu discapacidad. Entonces es ahí donde nosotros tampoco nos sentimos mal y le decimos, no, es persona con discapacidad, es usuario de silla de ruedas, es persona ciega, no es cieguito, es ciego, es persona sorda. Y comenzamos a abordarlo y cada día creo que ambos venimos aprendiendo y en la forma como interactuamos vamos encontrando ese sabor fraterno, esa forma que tiene el nicaragüense de encontrarse a valores y principios para que ese trato sea mutuo. Y es muy importante ese desarrollo que se da a la hora de que nosotros interactuamos con la sociedad. Sí, justamente me parece que eso ha sido una labor de hormiga, ¿no? Lograr llegar a este punto en que ya hay un reconocimiento, o más bien se ha venido eliminando el desconocimiento sobre las personas con discapacidad. Y yo digo, es decir, hoy las personas con discapacidad son públicas. Antes, y lo decía el doctor, antes estaban escondidos incluso en el fondo de la casa. Una persona, o más bien una familia se avergonzaba inclusive de tener un familiar con alguna discapacidad. Hablaban del enfermito inclusive. ¿Ah? Hoy me parece que eso ha cambiado bastante. Yo creo que sí, definitivamente. Y yo creo que tiene que ver además con el trabajo de hormiga que también hace referencia a Juan, ¿verdad? Creo que no es por gusto que las Naciones Unidas decidieron que este año la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad tuviera un enfoque hacia la participación y el liderazgo que las personas con discapacidad están desarrollando en este trabajo, ¿verdad? Y nosotros nos sentimos muy contentos y orgullosos de ver el fortalecimiento que han tenido las asociaciones en Nicaragua y cómo se han puesto en la punta de ese proceso de trabajo en función de esta sensibilización. Nosotros estamos muy contentos, pues hay muchos chavalos que eran chavalos que estuvieron con nosotros, obviamente cuando ya nosotros atendemos a los niños fundamentalmente, adolescentes, alumnos, ya salen y algunos se han incorporado en otras organizaciones de adultos, son líderes de esas organizaciones y con mucho placer y alegría vemos cómo son líderes en estos procesos de trabajo. Y definitivamente este proceso de cambio implicaba primero que la sociedad se abriera, pero posteriormente que los líderes entre las personas con discapacidad se organizaran, participaran y pudieran enfocar este trabajo, que es el que Juan nos está contando que están desarrollando con mucho éxito en este periodo. Pues. Sí, solidaridad mundial, responsabilidad compartida, me parece que es el lema de este año, ¿no? Sí, así es, con el enfoque, exactamente, con el enfoque de la participación y el liderazgo. Y sobre todo, está queriendo poner sobre la mesa el tema de la Agenda 2030, con el tema de el desarrollo sostenible, y se está poniendo o promoviendo el tema de los derechos, y fundamentalmente en este sentido el derecho a la educación, el derecho al empleo, el derecho al crecimiento económico, el derecho a la igualdad para luchar contra la desigualdad y la accesibilidad dentro de aquellas familias que viven en regiones rurales con muchas más dificultades para tener accesibilidad a los servicios de rehabilitación. Sí, bueno, vamos a hacer una primera pausa. Vamos a hablar justamente acerca de qué se está haciendo en este sentido, en estas líneas, porque aprovechamos que Juan Pío es el coordinador de la Comisión de Inclusión Laboral, pero para llegar a la inclusión laboral hace falta un poco de adiestramiento para poder participar. Es decir, hay que ser visible para poder participar. Regresamos en breve, estamos conversando. Sí, no, todo eso. Conversamos con Juan Pío Ortiz y el doctor Orlando Sevilla. Regresamos en breve.
Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con el doctor Orlando Sevilla, el director ejecutivo de Teletón Nicaragua, y Juan Pío Ortiz Gamboa, que es coordinador de la Comisión de Inclusión Laboral de FECONOR y la Federación Nicaragüense de Asociaciones de Personas con Discapacidad. Decíamos que para llegar a este punto es todo un proceso, ¿no? Si hablamos de la inclusión laboral, en la cual podríamos centrar este programa sin mayor problema, estamos hablando de que hay todo un proceso para poder llegar a esto, y ahí el Teletón, por ejemplo, juega un papel muy importante, haciendo primero que la familia vaya en todo el proceso de reconocimiento de la discapacidad de su familiar, niño, joven, y empiece a prepararlo para el mundo, porque al final de cuentas de eso se trata el asunto, de preparar a las personas, a los niños, todos los niños, independientemente de cualquier condición, prepararlos para enfrentar al mundo, y ese requiere un trabajo con la persona con discapacidad, de alguna manera, con algunos bemoles más que con otros niños, ¿no? Y generalmente este trabajo lo comenzamos cuando los chavalos están chiquitos con la familia. El primer ambiente o el primer grupo o entorno que tenemos que sensibilizar es a la familia para que vence el duelo natural que ocurre cuando una persona, una pareja va a tener un hijo, tiene muchos sueños, tiene muchos planes, y de repente recibe la noticia de que su hijo va a nacer, tiene salud, pero las condiciones de desarrollo de su hijo no van a ser las de la norma, las del resto de los chavalos. Y entonces van a cambiar algunas cosas. Y esto es muy difícil de entenderlo. Entonces todo eso hace que la familia caiga en un duelo, empiezan todas las fases de culpabilidad, de depresión, de negación. Y lo primero que tenemos que lograr es que la familia acepte a su hijo, acepte que su hijo tiene capacidades, que puede salir en la vida, pero que para salir en la vida necesita el apoyo de ellos como familia. Y cuando ya la familia se dispone, acepta a su hijo y se dispone, entonces empezamos a trabajar todo ese proceso de rehabilitación temprana. Empezar a rehabilitar y desarrollar habilidades y capacidades, o basado en las capacidades del niño, desarrollar habilidades para la vida. Y posteriormente vienen las etapas de la vida, y entonces viene el proceso de la inclusión escolar. Nosotros insistimos muchísimo que los chavalos que acuden a los centros Teletón deben estar incluidos en las escuelas. Gracias a Dios, el 80% de los chavalos están incluidos en las escuelas. Todavía nos falta un tanto, pero ha sido una lucha dura, ¿verdad? Y de ese 80%, solo el 5% está ya en escuelas especiales. Ya están en escuelas regulares la mayoría, ¿verdad? Donde se abren ciertas oportunidades. Venimos en un proceso en el cual era prohibido prácticamente que los chavalos con discapacidad estuvieran en aulas regulares, ¿verdad? Por metodologías, por protocolos, era prohibido. Posteriormente, y teníamos un sistema de educación especial que era finito, ¿no? Llegaban los chavalos, terminaban el proceso, los dejaban hasta los 18 años hacer algunas habilidades y posteriormente ya a su casa, pues, ¿verdad? O a buscar cómo enfrentarse a la vida. Cuando empezamos y se empieza a lograr apertura en las escuelas regulares, entonces empezamos a tener una resistencia por un lado de los docentes que decían, sí, yo lo acepto, pero no sé qué hacer con él. Y por otro lado, los mismos profesores de las escuelas especiales que en confianza tenían miedo de quedarse sin trabajo, pues, porque de ahí cuando empezaban las aulas de las escuelas especiales a tener menos chavalos, empezaban a quitar plazas. Entonces, ya, espérate, me voy a quedar sin trabajo, yo también. Y entonces todo este proceso fue complicado. La familia, la comunidad educativa, los otros papas de los chavalos que no tenían discapacidad que decían, espérate, es que me va a contagiar a mi hijo, decían, ¿verdad? Y todo este proceso difícil que ha venido dando pasos, que todavía está entero, pero que ha logrado bastantes avances. Pues hoy en día hay una comunidad educativa sensibilizada. Tenemos un gran trabajo que han desarrollado las asociaciones de personas con discapacidad incluidas en este proceso con el Ministerio de Educación, desarrollando guías curriculares, desarrollando guías y trabajos, sensibilizando o capacitando a algunos docentes, ¿verdad? Nosotros también damos acompañamiento a algunos docentes y creemos que esto es una antesala de, ¿verdad? Porque en la medida que el chaval empieza a salir de estar encerrado en su casa, empieza a presentarse en la sociedad, empieza a jugar un rol en su escuela, empieza a prepararse
¿verdad? Tiene muchas mayores probabilidades para que posteriormente pueda encontrar la posibilidad de la apertura de esa comunidad para los espacios laborales. Y a él le va a costar menos en la medida en que ya participa en actividades recreativas, en actividades deportivas, en actividades culturales, como un miembro activo de esa sociedad. Es difícil ese proceso, pero realmente es parte del inicio que tiene que llegar a permitirnos que hayan mayores posibilidades de inclusión laboral, sobre todo en una sociedad golpeada hoy en día, donde tenemos una alta tasa de desempleo, muy alta en las personas con discapacidad, pero también alta en la sociedad en general. Juan Pío, sí, justamente. Algo muy importante que decía el doctor, aparte del trabajo que ellos hacen de relación a la familia con el niño que tiene la discapacidad, las asociaciones y la misma federación que aglutina 24 organizaciones con discapacidad, hemos venido incidiendo, como dicen, en la currícula, hemos venido incidiendo con la organización de sordos para que los profesores tengan capacitación en lenguaje de señas y se vayan integrando a la escuela regular los niños para poderlo lograr que obtengan una formación. Otro de los retos que hemos tenido para poder llegar a la inclusión laboral, tenemos que hablar de lo que tiene que ver accesibilidad, porque todo es un proceso, como dicen ustedes, más sin embargo, se trabajó con el Instituto Regulador de Transporte, la parte para poder tener una oportunidad de empleo tenemos que tener también condiciones de transporte, porque si no tenemos esos ajustes razonables, de nada nos sirve que tengamos formación si no tenemos esas condiciones para poder llegar a un puesto de trabajo. Entonces todo esto se habla también a los ajustes razonables, en el cual hemos tenido un reto en el cual logramos por primera vez en historia en Nicaragua que vinieran de 350 unidades de DINA, 35 ubicados en 8 rutas para atender a las personas con discapacidad en diferentes lugares que requerirían de mayor movimiento para las personas con discapacidad, universidades, colegios, mercados, centros comerciales. Más sin embargo, ese reto todavía lo tenemos porque no es tan fácil, no es tan fácil. Entonces, esa preparación que habla el doctor de la niñez, la familia, a la preparación de la escuela especial, de la escuela regular, trabajar en función de esa accesibilidad también para poder llegar a la formación y después el empleo, es algo que es un reto que tenemos que seguir unidos y luchando para que este sueño, este trabajo se logre tanto como en la accesibilidad como en la inclusión laboral, en la formación integral para la persona con discapacidad. Justamente en ese sentido. Yo creo que es importante. Sí, doctor. Sí, dele. Yo creo que hay algo muy importante en lo que dice Juan y yo quería solo acotar algo más. Y es un mensaje al empresariado en general, que es que nosotros le damos incluso a las empresas que nos apoyan, pasemos la jornada del Teletón. Todo el empresario que se une. Algunos piensan, o algunas áreas de recursos humanos, cuando nos comunicamos con ellos, piensan que contratar personas con discapacidad significa tener que crear nuevas plazas de empleo. Y entonces cuando vos les hablas de esto, ellos dicen, espérate, yo no puedo crear nuevas plazas de empleo cuando tengo dificultades económicas para sostener mi empresa en este momento. Y cuando vos te sentás y le decís, no, hombre, no se trata de eso. Vos no mirés la discapacidad de la persona, mirás su capacidad. Hay muchas personas en las plazas que vos tenés disponibles que podrán tener una discapacidad en una área funcional de su desarrollo, pero tienen capacidad total para poder desarrollar esto que vos nos estás diciendo. Yo recuerdo un ejemplo, en el primer caso en que yo participé y logré incluir en una experiencia laboral, y si me lo permitís, voy a mencionar incluso la empresa con que tuvimos esa experiencia, que fue con Ópticas Munkel. Yo recuerdo que los muchachos de Munkel, nosotros les mandamos un chavalo sordo, ¿verdad? Y lo incluyó y le hizo el entrenamiento. Este muchacho no tenía una preparación previa, pero le enseñaron a hacer todo el tema de los lentes especiales, pues los lentes más caros, los que tenían mayor dificultad y requerían mayor habilidad manual. Obviamente la persona sorda tiene mayor habilidad manual, ¿verdad? Por las destrezas y por lo que desarrolla. Entonces, este muchacho llegaba y lo contrataron, fíjate, a medio tiempo.
y ponían la norma. Entonces, este muchacho hacía en los primeros días, trabajando y bien esmerado, porque además la persona con discapacidad que tiene la oportunidad quiere demostrar su capacidad en la sociedad, o sea, el mejor empleado que vas a tener, queriendo demostrar y aliado con tu trabajo, ¿verdad? Un colaborador real dentro de ese colectivo laboral va a ser esa persona. Entonces, este muchacho desarrolló lo que los otros hacían en un día, este lo hacía en su mediodía y después salía a estudiar, porque le daban la oportunidad, obviamente, de trabajar en las mañanas e irse a su clase tarde, ¿verdad? Y terminar sus estudios. Entonces, pero él cuando se iba ya dejaba hecho lo que los demás se tomaban el día entero para hacer. Obviamente eso creó, ¿verdad?, su ambiente. Yo, espérate, no te apures porque te están poniendo en problema a los demás, no sé qué. Pero eso le demostró al empresario definitivamente lo que significaba esa experiencia. O sea, en vez de perder, ganaste. Y después llegaba y me decía, quiero más chavalos sordos para trabajar conmigo. Sí, es decir, vio las oportunidades. Yo me acuerdo hace 20 y tantos años, casi 30 años, una de las primeras empresas que anunció, incluso hizo tours para los medios de comunicación para mostrar personas ciegas que estaban trabajando en la fosforera. Esa me parece a mí que fue una de las primeras experiencias que hubo en Nicaragua. Quiero tocar el tema de justamente de la accesibilidad para las personas de las que hablaba Juan Pío, porque, a ver, hace algunos años, y no sé, voy a dejar la pregunta en el aire para después de una pausa, las obras de infraestructura municipal incluían accesibilidad para las personas con algún tipo de discapacidad, incluían discapacidad en la movilización visual, auditiva, ¿verdad? No sé si eso ha continuado, no estoy muy seguro. Voy a dejar la pregunta para después de una pausa. Hablamos de eso, de cómo está trabajando el país en general, la accesibilidad a las personas con discapacidad. Volvemos en breve. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Juan Pío, ¿cómo está ese tema de la accesibilidad en infraestructura para las personas con discapacidad? Bueno, algo muy importante es reconocer la disposición que ha tenido el gobierno en darnos el espacio a lo que tenía que ver. A ver, en el 2004 se construyó la primera norma técnica obligatoria nicaragüense. Esa norma tenía tenían problemas técnicos y tenía problemas de lo que era el contenido. Hablaba el doctor Sevilla, hoy todo se desarrolla en función de la convención internacional. Esa normita tenía términos que iban más allá de lo que son los correctos. Con un grupo de gente de la alcaldía, especialistas, y aún nosotros, las asociaciones, nos dimos a la tarea de tener unas nuevas normas técnicas obligatorias nicaragüenses en el medio físico 2013, donde ya se hicieron las correcciones, tanto en términos como en la parte técnica. Con estas normas técnicas nosotros hemos venido trabajando a través de las instituciones. En el 2014 se hizo un plan estratégico de fiscalización a las instituciones del Estado que cómo andaban en función de la accesibilidad. La alcaldía en el 2015 desarrolló construir casi 1.500 rampas a nivel del país, y a Managua le tocaron como 630 rampas divididas en distritos, en el cual podemos ver que están las rampas en los andenes. El único problema que siempre hemos tenido es que los andenes están apropiados por los negocios informales, por los centros comerciales. Sin embargo, si usted puede hacer una toma en la mayor parte de los andenes en Managua, ahí están esas entradas. Pero previo antes, como decían, a través de la Asociación de Deporte,
la alcaldía, creo que fue en el tiempo de Gerti, a una organización que se llama Cadisca, se determinó un monto para desarrollar las primeras rampas que hubieron en el país, pero ya en este 2015 el gobierno ha venido promoviendo en las obras que se han ido desarrollando las construcciones de las rampas y los andenes que cumplan lo que establece las normas técnicas de accesibilidad, que es el 1.50 metros de ancho. Y en los colegios igual, anduve yo por Guaspán, en Cun y Guasla, nosotros pudimos ver en Guaspán los colegios hasta esa distancia donde están ellos, condiciones que tienen accesibilidad. Creo que se ha venido desarrollando, hemos venido incidiendo, y en la parte de lo que tiene que ver la salud, en octubre, el 10 de octubre de 2019, nosotros nos dimos a la tarea de ir a hacer una fiscalización a los hospitales primarios, hospitales generales y centros de salud, en el cual también el Ministerio de Salud ha venido haciendo uso de las normas técnicas para crear las condiciones de accesibilidad, tanto en el medio urbano como en el medio arquitectónico. El medio urbano es la área donde es la anexo peatonal, y el medio arquitectónico es ya adentro, donde están lo que tienen que ver los ambientes. Y en relación a eso, de esas construcciones, pues se viene desarrollando todo ese aporte y viene tomando en cuenta las normas técnicas de accesibilidad. Ahora, eso es en cuanto al acceso en la infraestructura pública. Y la privada, me parece que la privada es como ha ido avanzando de manera más lenta, ¿no? Claro, pero no dejamos nosotros siempre, como decía el doctor, como asociaciones, hacer la incidencia, llevar con las diferentes empresas lo que tienen que ver capacitaciones, lo que tienen que ver también el material de lo que son las normas, para que ellos, en relación a la parte de empresas privadas, determinar lo que establece la ley de concertación tributaria, la 822, que tienen que haber ajustes razonables. Y para poder haber ajustes razonables en la parte de lo que tiene que ver el medio urbano y el medio arquitectónico, tiene que contemplarse la norma, aparte que dentro de los ajustes razonables no solo tiene que ver en infraestructura, tenemos que ver en equipo para las personas con discapacidad ciega, que tiene que ser determinante en lo que es los lectores de pantalla, porque hay personas ciegas que tienen un buen nivel de preparación y pueden desarrollarse en esa parte laboral. Y hablábamos también en esa parte de accesibilidad, lo que es el tiempo de un mes para las personas ciegas, para que se puedan adecuar en el ambiente y poder desarrollarse con un acompañante, un intérprete, a desarrollar su parte laboral. Y lo mismo la inducción a la persona ciega para que conozcan el ambiente y crear su mapa mental y poderse desarrollar, que a eso nosotros le llamamos las adecuaciones en relación a la parte de lo que es la accesibilidad laboral. Doctor, en la parte educativa, yo he visto muchos colegios que ya hoy en día tienen más elementos de accesibilidad. Pero ¿estamos bien? ¿Vamos bien? ¿Cómo estamos? A ver, tiene silenciado el micrófono. Tiene silenciado su micrófono. Sí. Sí, disculpa, es que sí, como estaban sonando cohetes, lo quité. Sí, así oí que están de fiesta por ahí. Están celebrando Purísima. Sí. Acá en Jinotepe. Sí, mira, yo creo que efectivamente, como dice Juan, se han logrado muchos avances, y en el marco de las normativas, pues también están el hecho de que la ley como tal haya trascendido. Primero tuvimos la ley 202, que se aprobó en el 95 y que al final fue un buen inicio, una muy buena ley, pero que posteriormente
pues obviamente todo el sector se unió y nos dimos cuenta todos, ¿verdad?, los nicaragüenses, de que todavía estaba incompleta, porque además de la ley planteaba un montón de cosas, pero no decía qué pasaba si nadie lo cumplía, ¿verdad? Entonces se crea después en el 2011 la ley 763, que es mucho más amplia y que se incluyen todos estos aprendizajes que han tenido. Se incluye ya el concepto de la educación inclusiva dentro de la ley, se incluye el concepto de todo este tema de las barreras arquitectónicas y todo lo que implica las normas de urbanismo y toda esta historia, ¿verdad? Pero aún así todavía no había nada, porque seguía siendo una ley que no decía nada si nadie la cumplía. Y entonces hubo mucha insistencia en el sector y FECONORI jugó un rol importantísimo en este sentido, tanto en la reforma de la ley, de acuerdo a David, un rol bien importante en este sentido, y como en el reglamento. Y el reglamento ya se aprueba allá por el año 2014. Entonces, definitivamente, cuando empiezan a ver ya cómo te van a medir con la tajona, ¿verdad? Empiezan a ver más restricciones y empieza la gente a tomar mucho más en cuenta el cómo hacer las cosas, además de los procesos de sensibilización que han habido en el camino. Entonces, ¿qué hemos podido ver nosotros? Las nuevas escuelas, las nuevas construcciones, los nuevos construcciones del sector privado, las nuevas instituciones del sector público que se han construido a partir de esos tiempos, obviamente sí, la mayoría cumplen con las normas adecuadas, ¿verdad?, de las normativas de accesibilidad. ¿Cuál es el principal problema? Las que van hacia atrás, o sea, las que ya estaban construidas en ese momento. Toda la readecuación que tiene que hacerse en estas construcciones ha sido un proceso muchísimo más difícil y en algunas realmente procesos estancados, ¿verdad? Definitivamente, porque hay lugares que únicamente cambiándolo, devolviéndolo, volverlo a hacer, pues, ¿verdad? Hay muchas alcaldías municipales, empezando por la cabeza de los sectores municipales y donde se establecen las normas de urbanismo, donde la persona con discapacidad le cuesta poder llegar hasta arriba donde está el alcalde, pues, o donde está el consejo municipal. Si hay una sesión del consejo municipal, es muy difícil poder llegar hasta el segundo piso, cuando tiene el segundo piso, para poder hacer una presentación. Me imagino que Juan debe haber vivido eso un montón de veces en todos los municipios en que han dado, pues, ¿verdad? Entonces, igualmente pasa en las escuelas. Entonces, el tema de la barrera arquitectónica, ¿verdad?, ha tenido mejores avances en las construcciones nuevas y ha sido mucho más difícil en las construcciones que estaban ya establecidas antes de que estas leyes empezaran a funcionar. Sí hay un reconocimiento al menos, pues, ¿verdad? Y el director ya dice, sí, hombre, tenemos dificultades y necesitamos ver cómo subimos al chavalo y hacemos adecuaciones, y si el chavalo entonces está en tal grado, entonces ese grado lo bajan para que pueda llegar. Pero sigue habiendo dificultades y sigue habiendo barreras en este sentido, ¿verdad? Y por otro lado está, obviamente, el tema mismo de la barrera actitudinal, porque entonces de repente, como bien decía Juan, vos podés ver que aquí en Inotepe, por ejemplo, donde yo vivo, vos ves las calles, todos tienen la rampita en la esquina, la mayoría de las calles, ¿verdad?, en la zona céntrica. Pero efectivamente ves entonces que un comerciante llega y se instaura en esa donde está la rampita porque le es más cómodo, porque no sé qué, y entonces, ¿qué onda, pues? ¿Verdad? Y además, ¿cómo se hace para que no lo hagan? O sea, ¿cómo debe haber una autoridad que llegue y diga, oye, espérate, no podéis estar en ese lugar, ¿verdad? Y lo mismo pasa cuando llegas a los bancos, los supermercados, ¿verdad? Tienen sus áreas de estacionamiento para las personas con discapacidad que tienen vehículo y llegan al lugar, ¿verdad? Y tiene un estacionamiento especial. Pero vos ves al mismo vigilante cuando no hay parqueo diciéndole a cualquiera, vení, parqueate aquí, ¿verdad? A mí me lo han hecho como 3 veces, vení, parqueate aquí. No, ¿cómo me voy a parquear en el área que es restringida para una persona con discapacidad? O sea, eso debería ser multado. Entonces, son estas dos cosas que definitivamente nos dejan muchísimo por hacer todavía, ¿no? Sí, efectivamente. Y algo muy importante que los establecimientos privados tienen en cuenta lo que es la accesibilidad en el entorno, como dice el doctor, vas a los bancos, vas a los supermercados, ahí están señalizados los parqueos para las personas con discapacidad, tienen la ambiente bien proporcionada a algunos bancos donde te puedes accesar sin ningún problema. Y algunos establecimientos, hicimos fiscalización a Multicentro La Brisa, ahí pues cumple con las normas técnicas, fuimos con el MTI y pudimos compartir un poco parte de las normas y hay un cumplimiento en ese multicentro.
Sí, es que a mí me parece que el tema sensibilidad ha sido muy importante, sensibilizar a la opinión pública ha sido muy importante justamente para venir logrando esto. Pero hay una cantidad de retos que todavía hay que plantear, hay una cantidad de metas por alcanzar todavía. Vamos a hablar un poquito de esto tras la pausa, regresamos en breve. Seguimos en esta edición de Adelante Nicaragua. Estamos conversando con el doctor Orlando Sevilla y Juan Pío Ortiz. ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles consideran ustedes que son los retos? Y los retos, digamos, más urgentes de cara a lo que resta del 2020, este mes que nos queda del 2020 y hacia el 2021, 2022 en Nicaragua. A ver, Juan Pío. Bueno, nuestro reto está en seguir trabajando en función de lo que tiene que ver los ajustes y las adecuaciones de manera general en función de lo que es la inclusión laboral. Y cuando digo de manera general, porque no solo se establece, como lo decía al inicio, de lo que es la formación, tratar la familia, como dice el doctor, y la formación del niño para la escuela especial y regular, sino crear condiciones tanto en esa parte de que es un reto, lograr que haya accesibilidad en medios de transporte, aún para que puedan llegar a la escuela técnica media y técnica superior cuando ya pasa esa etapa de la primaria y la secundaria, para poder lograr tener la formación de esos niños o esos adolescentes para poder ingresar a la parte laboral. Pero me parece a mí que no solamente técnica media o superior, es decir, también educación superior completa. Yo me acuerdo que hubo una campaña hace algunos años de Teletón que tenía a un muchacho que después de cursar la universidad quedó como docente, si no me equivoco, en UNAM Managua, quedó como docente. Era así, ¿no, doctor? Sí, así fue. Sí. Y mira, yo te voy a decir algo. Yo creo que el principal reto como miembro de esta sociedad nicaragüense que tenemos que plantearnos todos es ver, pensar, aceptar a la persona con discapacidad como una persona con derecho. Aceptar que en Nicaragua entre el 10 y el 12% de los nicaragüenses son personas que tienen algún grado de discapacidad y que eso no implica que sean dependientes, son personas con capacidades que pueden aportar a construir la sociedad nicaragüense, una sociedad inclusiva que es mucho más humana. Nosotros hablamos siempre de que rehabilitamos un niño, rehabilitamos una familia y rehabilitamos una sociedad. En el momento en que los nicaragüenses empecemos a considerar todos en nuestro chip, aunque suene un poco feo, pero así desdichadamente hay que plantearlo, que la persona con discapacidad es un miembro activo de esta sociedad, entonces en ese momento, cada vez que hagamos una acción, cada vez que desarrollemos un programa, cada vez que desarrollemos una ley, cada vez que vayamos a buscar un beneficio, cada vez que vayamos a construir una casa, una escuela, una comunidad, cada vez que vamos a desarrollar cualquier actividad, vamos a pensar también en cómo la persona con discapacidad tiene acceso y es incluida de manera que equipare sus oportunidades de una activa activa en eso que estamos haciendo. Y eso va a permitir que pensemos en que en la escuela tiene que haber espacio para que la persona con discapacidad, el niño con discapacidad, llegue temprano después de haber recibido su detección temprana y su rehabilitación. Tiene que llegar a esa escuela, tiene que, igual que todos los chavalos, llegar con el mismo objetivo que llegan todos los chavalos. O sea, no es poner una silla y calentar la silla, es simplemente que el chavalo llegue a aprender para la vida y hay que crear las condiciones para que el chavalo logre los mismos objetivos que cualquier chavalo en la escuela. No que este es el que tiene discapacidad, no.
es uno más, es el 10% de los que están aquí y tenés que crear esas capacidades o esas habilidades para lograr ese objetivo. Y lo mismo en la actividad laboral, lo mismo en la actividad deportiva, lo mismo en la vida comunitaria, lo mismo en el tema de los desastres. Hace una semana me preguntaba alguien de un programa médico cuál es el reto con las personas con discapacidad en medio del desastre, que están más expuestos. Hermano, desdichadamente, en medio de todo ese desastre, el individualismo sale del ser humano. Entonces el espíritu de supervivencia hace que se vayan y se olviden que esa persona con discapacidad necesita la ayuda para salir. Pero además, cuando sale la persona con discapacidad, nos olvidamos también que esa persona con discapacidad, como bien decía Juan, necesita para poder tener su calidad de vida, su silla de ruedas, su bastón, sus anteojos o sus medicamentos que toma. Entonces tiene que salir él con todo su paquete. Es parte de... Entonces cuando nosotros pensemos y logremos abrir, que es el gran reto que tenemos, nuestra mente hacia que la persona con discapacidad es un 10 o 12% de la población, es un ente activo de esta sociedad y tiene los mismos derechos de participar y construir que tenemos todos, en ese momento nosotros vamos a lograr que todo sea transversal y que tengamos una mejor sociedad en Nicaragua. Equidad, palabra clave de estos retos. Totalmente. Juan Pío. Sí, estamos claros en relación a esa parte. Como decía el doctor, algo muy importante es reconocer en los momentos que se han dado las circunstancias de lo que ha pasado la parte Caribe, pues nosotros hasta ahí hemos llegado también en trabajar en función a lo que fue una guía de lo que fue un plan familiar para las personas con discapacidad y capacitar al SINAPRE en función cómo tratar a las personas con discapacidad, que ese es otro espacio que hemos venido logrando y hemos incidido a ese derecho como un derecho que nos corresponde, a no estar solo como espectadores o que solo ellos tomaran en cuenta en algunos momentos en los simulacros personas que no eran con discapacidad haciendo el simulacro. Hemos sido protagonistas a la hora que desarrollaban su planificación y lo que era el simulacro, y creo que lo más importante en esos retos también es la vida. Y como decía el doctor, experiencia pasa mucho porque en ese individualismo algunas veces la familia sálvese quien pueda, pero creo que hoy con este trabajo que hemos hecho y lo que tenemos que ir haciendo es educando a nuestra familia, a nuestro vecino, que dice que es nuestro hermano, el más cercano, al de la comunidad, aquí estoy yo. O sea, visibilizarme en relación a la hora de cualquier acontecimiento para poder tratar de salvar esa vida de cualquier compañero con discapacidad que se encuentre en una situación difícil. Y los retos son eso, la solidaridad sobre todas las cosas para poder lograr coronar esos sueños de alcanzar esa formación, esa vida integral, esa vida digna de las personas con discapacidad a ese porcentaje que se establece, que es el 10.2% de la población, que más o menos se establece como unas 700,000 personas, y en nuestro programa Todos como se establecen en registro casi como 160,000 personas. 160,000 que son las que están contabilizadas, las que ya están ubicadas, claramente identificadas. Sí. Están sí, ubicadas, y están también, ya andamos creo como en 50,000 personas o 30,000 personas certificadas con un carnet que establece la misma ley, que te da a conocer que vos tenés una discapacidad. Sí. Bueno, yo insisto en el tema de equidad, porque es decir, una lo que establece la Constitución en Nicaragua es que todos somos iguales ante la ley, por lo tanto todos tenemos deberes y todos tenemos derechos. Absolutamente todos los ciudadanos nicaragüenses tenemos igualdad o deberíamos de tener igualdad de oportunidades a cada quien su capacidad. Es decir, no le podemos pedir a alguien que le cuestan más las matemáticas y que tiene más habilidades, digamos, para las ciencias sociales,
que trabaje para las matemáticas, pues es decir, es un asunto de reconocer las habilidades, pero dar las oportunidades para que cada quien pueda desarrollar sus habilidades, y todos tenemos habilidades de una u otra manera. Entonces reconocer la equidad para poder brindar las oportunidades para todos, me parece a mí. Sí, es que definitivamente. Y ojo, y una equidad con un enfoque de derecho definitivamente. O sea, no es como un favor, no es un favor. Es un derecho. ¿Cómo es posible? Y es lo que decíamos hace un rato, que en un transporte público el transportista, bien sea de buses, del selectivo, del urbano, de los buses, pues, etcétera, no considere que si en una parada hay una persona con discapacidad y 10 personas y una o dos de ellas tienen discapacidad, no va a equiparar la oportunidad, a tener la equidad de que esa persona también tiene el derecho de subir, ¿verdad? O que si se le encuentra solo a la persona con discapacidad en la parada, simplemente no pare. O sea, si es tu obligación, o sea, para eso está, vos prestás un servicio con equidad, ¿verdad? Sí. Sí, reconocer que todos tenemos derechos, es que ese es el asunto, digamos, ese es el kit del asunto, que todos tenemos derechos, todos tenemos deberes, pero todos también tenemos derechos. Sí. Parte de los deberes y derechos también recordar que todos estamos expuestos de cualquier forma a adquirir una discapacidad, porque eso también pasa. A veces el trato de la barrera actitudinal, las personas que no tienen una discapacidad se discriminan creyendo que no van a llegar a la discapacidad. Y la discapacidad sabemos que puede llegar de muchos factores a la vida y llega de sorpresa, porque a nadie espera, digamos, en los que nacieron, pues ya estamos claros que tienen esa discapacidad, pero los que algún día anduvimos caminando y haciendo algunas cosas, pues nunca creímos. Aquí me tienen a mí. O sea, nunca creí que me iba a llegar una discapacidad y un sueño de mi hija, que en paz descanse, que murió a los 19 años. Papá, cuando estés ya viejito, yo soy el que te voy a ver. O sea, pero antes que muriera ella, me llegó la discapacidad. Y otra de las cosas que nos sorprende es que ella pensaba que me iba a ver en una etapa de adulto mayor. Sin embargo, a los 19 años fue otra sorpresa para mi vida. Así es. Son cosas que en la vida tenemos que contemplar y ver que cualquier ser humano no es necesario que llegue una discapacidad para poder tener esa solidaridad, tener esa concienciación o esa sensibilización de que somos seres humanos, que tenemos derechos y nos merecemos respeto, por el cual ese es uno de los mensajes que le doy a través de Extra Plus a las personas que nos están viendo, que unidos vamos a salir adelante y que no esperemos que llegue a la familia una discapacidad para poder tener esa amabilidad, esa vocación de servir a las personas con discapacidad con ese enfoque de derecho y de respeto. Mira, Juan, has dado un mensaje poderoso, fuertísimo, y me parece muy importante como testimonio además. Y yo te voy a decir algo, o sea, yo soy salubrista, ¿verdad? No soy sociólogo, pero queriendo meterme al campo sociológico de este tema que llevamos varios años trabajando, yo te puedo decir que en mi experiencia me permite atreverme a decir que en Nicaragua no hay una persona que en su familia no tenga a una persona con discapacidad. Bien sea familia inmediata o familia un poco no tan inmediata, la prima, la tía, el abuelo, pero en todos los nicaragüenses tenemos en nuestra familia por lo menos a una persona con algún grado de discapacidad. Y de hecho, mira, sin estos anteojos nosotros no somos nada. O sea, yo tengo una discapacidad que si vos me quitas estos anteojos, hermano, no sirvo para nada, definitivamente. O sea, si yo me tengo que poner mis anteojos para poder ver, porque si no estoy frito. Entonces,
Sí, son mis auxiliares. Sin estos anteojos, que tengo una deficiencia visual, sin estos anteojos, yo soy una persona con discapacidad. Dejo de serlo cuando socialmente yo me pongo mis auxiliares y socialmente puedo relacionarme y convivir en una sociedad, ¿verdad? Teniendo una deficiencia porque mis auxiliares me lo permiten. Pero sin estos auxiliares, yo soy una persona con discapacidad, ¿verdad? Como muchos que dependemos de estos auxiliares para poder funcionar socialmente en el buen sentido. Entonces, definitivamente, o sea, este es un fenómeno transversal que toca no solo a toda la familia, a todas las personas en Nicaragua. Insisto, así es. Me atrevo a asegurar que todos los nicaragüenses tenemos al menos un familiar con algún grado de discapacidad. Yo creería que por ahí andamos y me uno a ese ejemplo de los anteojos, ¿no? Del auxiliar que requerimos. Sí, efectivamente, sin ese auxiliar estamos fregados, ¿no? Rescato, solidaridad mundial, responsabilidad compartida, el lema de este 3 de diciembre en el Día Mundial de las Personas con Discapacidad. Quiero agradecerle, doctor Orlando Sevilla, a Juan Pío Ortiz también por haber estado con nosotros en esta edición de Adelante Nicaragua. Gracias por la oportunidad que nos diste. ¿Cómo no? A vos y a tu familia y al colectivo Adelante Nicaragua que siempre están tocando estos temas importantes. Muchísimas gracias. Cómo no, muchas gracias. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.